¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? La verdad que, bueno, continuando con esta propuesta de la Secretaría de Cultura de charlar un poco sobre pintura, charlar un poco sobre arte, charlar un poco sobre lo que hacemos aquí desde Zapala. Mi nombre es Alejandro Orlando, soy plástico en la ciudad, hemos estado trabajando hace mucho tiempo, tengo mi taller aquí y bueno, y la oportunidad de estar exponiendo, estar trabajando, llevando mis trabajos juntamente con Pintura de Caballete, que por ahí he organizado algunas muestras, y también con mi labor como muralista. Como muralista tuvimos la oportunidad de hablar el jueves pasado. Ahora, en este momento vamos a hablar sobre algo muy importante que es el paisaje, que es, si se quiere, el ABC de cómo tratar, cuando uno habla en pintura, pasar por el paisaje, así como en el dibujo, pasar por el dibujo de los rostros y de las manos. Es un lugar donde todos a partir de allí rebotan a otros lugares. Bueno, en el caso de la pintura, al tener muchos elementos que la incluyen, el paisaje es, digamos, algo por lo cual todos en algún momento de nuestro proceso artístico pasamos. El paisaje, bueno, nosotros tenemos registro de lo gráfico, del material que existe desde 1500 en adelante, donde el paisaje sirvió como lugar escenográfico, como para representar las ideas que tenían, ¿no? Desde el Renacimiento en adelante, el paisaje hace como de escenografía, para explicar todos estos temas, bueno, que tenían con la realeza, que tenían con los reyes, y desde ya muy importante fue los mensajes, la utilización para la labor religiosa, en este caso puntualmente para reproducir imágenes de vírgenes, imágenes de santos, de Cristos, y también conmemorar y algunas batallas que habían tenido los distintos reyes, las distintas peleas que se daban en Europa. Y bueno, el paisaje siempre se utilizó como lugar escenográfico, como para explicar otras historias que se sumaban al paisaje. Y esto vamos a hablarlo más sobre el final de esta charla, justamente el tema del motivo del paisaje. Entonces, el paisaje en la primera etapa como base de las escenas para explicar otros temas. Después el paisaje fue avanzando y teniendo su propio idioma, teniendo su propia palabra, en el sentido los clasicistas, después de los renacentistas, ya el paisaje empieza a tener su propia forma, y esto hace de que el paisaje en sí mismo sea una expresión artística. De ello los paisajes holandeses, el paisajismo en la parte de Europa, de Alemania, España, Francia. Se trabajó mucho sobre el paisaje, e Italia, y realmente esto hace que tuviera su propia voz, que tuviera sus propias experiencias y trabajo sobre el armado del paisaje. Y quienes utilizaron de manera muy eficiente para desarrollar sus métodos científicos y sus métodos técnicos fue el impresionismo a partir bueno, de Cézanne, perdón, de todos los que hicieron al impresionismo, que podemos hablar de Monet, de Manet, podemos hablar de Van Gogh, de Cézanne, podemos hablar de Gauguin en cierta manera, que todos hicieron del paisaje un culto, pero
también como para utilizar, para expresar distintos tratamientos cubistas, tratamientos impresionistas, tratamientos fauvistas, digamos que todo, de cierta manera el paisaje le sirvió de excusa en distintos tiempos. Nosotros en Argentina también tuvimos muy buenos paisajistas, muy buenos cultores del paisajismo, y estamos hablando de ya mucho más moderno. Hubo un post-impresionismo muy fuerte en la Argentina. Estamos hablando de Fernando Fader, estamos hablando de los pintores cordobeses, bueno, pintores en La Boca que hicieron un desarrollo del paisajismo, Priliano Pueyrredón, de la Valle, que realmente hicieron del paisaje un arte en sí mismo, y también conmemorando las gestas patrióticas, las costumbres de la época, y también conmemorando algunas batallas y hitos de la historia de nuestra patria. Así que el paisaje siempre ha estado presente, y bueno, viniéndonos más a la parte moderna, Carlos Castañino, un marplatense con una gráfica y un trabajo de dibujo muy importante, también hizo del paisaje realmente piezas de un grado alto, un valor muy alto en lo artístico. Y bueno, hablando de La Boca, no podemos dejar de mencionar a Quinquela Martín, que bueno, ya representa no tan solo a La Boca, sino también representa a la Argentina, donde hace todo ese trabajo el trabajo del obrero, del paisaje de los puertos de La Boca, y bueno, todos esos trabajos de los barcos y todo lo que era el desarrollo de aquellos momentos en la Argentina, y cómo se desarrollaba a partir del trabajo de los residentes ahí en La Boca, los empleados de los puertos y sus historias con los barcos, ¿no? Y también aquí, también a nivel nacional, se difundió mucho una imagen que también refleja el paisaje pampeano y su gente, que fueron las imágenes de Molina Campos. Si bien particularmente yo no coincido mucho ideológicamente con la idea que él tenía del campo, pero sí fue un referente indudable del paisajismo. Bueno, desde Neuquén también hemos tenido grandes cultores del paisajismo, de principios del desarrollo de Neuquén. De hecho, Olascuaga, que vino a Neuquén, el coronel Olascuaga, que vino, él era topógrafo, así que se llevó un registro de la geografía y de los lugares de Neuquén, porque las topografías se hacían a base de dibujos, de tintas, así que tenemos registros de paisajes de aquellas épocas, y también cultores como, bueno, en fotografía, Tuman en San Martín de los Andes, en acuarela, el arquitecto Cayol aquí en la zona de Neuquén, de Zapala y Las Lajas, y también prestigiosos y actuales artistas paisajistas, como en el caso de George Biggio en San Martín de los Andes, un paisajista de nivel internacional. También una persona muy dedicada a la fauna neuquina, y también tiene como soporte para todo eso del paisaje, que es Oscar Campo, que él también tiene un trabajo muy importante de lo que hace al paisaje de nuestra región. Y ustedes verán que, bueno, tienen la posibilidad de hacer cursos online con Oscar Campos, que lo está promocionando vía internet, así que puede ser una oportunidad de aquellos que quieran
aprender y ver algo sobre paisaje en serio, lo pueden hacer con Oscar. Y nosotros aquí en Neuquén tenemos el Museo Nacional de Bellas Artes, donde aquellos que nos gusta la pintura y que queremos estudiar y que queremos ver nuevos trabajos, allí en el Museo de Bellas Artes que está en Neuquén, hay realmente obra muy interesante. Hay obra hay paisajismo holandés, hay obra de Durero, hay obra de Sorolla, hay obra de los pintores argentinos como Fader, como Quinquela Martín, que hablábamos, como de la Valle. Realmente que el tratamiento y los trabajos que vemos ahí son muy interesantes, así que yo los recomiendo. Siempre que vayan a Neuquén, vayan al Museo Nacional de Bellas Artes, porque realmente es una visita que hay que hacerla continuamente, porque uno, en el caso de los museos, puede que la primera visita no nos atraiga mucho, veamos algunas cosas las más sobresalientes, pero en la medida que vamos visitando, que vamos frecuentando, vamos encontrando con mayores detalles y desde ya con mayores obras. Allí todo lo que fue las guerras de la independencia están muy bien dibujadas y desarrolladas en obra de en este momento se me fue, pero hay este artista hace una propuesta donde podemos ver lo que eran las batallas y las guerras de artillería de principios del siglo pasado, que fueron las guerras independentistas que tuvimos en Argentina. Después tenemos el costumbrismo por parte de Fader, tenemos el hundimiento del Santos Vega, si no me equivoco, de Quinquela Martín, y después hay otros paisajistas cordobeses, post-impresionistas, que realmente son muy interesantes. Así que bueno, hablando del paisaje, esto era a los efectos de ponernos en situación, y el tema fundamental del paisaje creo que se basa en 3 o 4 elementos. Desde ya el color, que es quien nos da el espíritu y la atmósfera del lugar, la perspectiva, el diseño y el dibujo del paisaje, el buen dibujo. El buen dibujo es un tema muy particular, porque un buen dibujo nos muestra realmente lo que no está. Realmente un buen dibujo es una ilusión óptica que nos hace ver justamente lo que no vemos, nos da la sensación de que hay un lugar, que hay una profundidad, que hay un personaje, que hay una piedra o una rama, lo que sea. Y bueno, justamente tenemos que hacer pie en el buen dibujo. Y otra cosa, como el paisaje es una panorámica, también tenemos que tener muy en claro el diseño, el dibujo de lo que vamos a hacer, porque que no se nos descompense, digamos. Un aspecto fundamental de un paisaje es la línea de horizonte, que tiene que tener, de acuerdo a lo que queremos expresar, tiene que ver cuál va a ser el nivel que va a tener, y también la compensación de derecha a izquierda de los personajes o los elementos, cómo se ubican para que la obra esté equilibrada. Después del paisaje no hay mejor cosa que animarse e ir al campo y tomar el boceto, tomar lápiz y papel, ni siquiera colores, ¿no? Lápiz y papel, aunque sea una sencilla virome, ir y tomar la sensación
bien del paisaje. Yo acá le muestro unos trabajos sobre los que he estado realizando. Como verán, son paisajes de aquí, de las bardas, de nuestra zona centro del Neuquén, y fácil de ver, ¿no? La profundidad del paisaje a través de los coirones y las cortaderas, las bardas, nuestras bardas de arcilla, nuestras bardas jóvenes, porque bueno, que se van modelando con el viento y con la lluvia, y nuestro paisaje, nuestro clima patagónico. Y bueno, eso es lo que explica la escena, pero aquí le agregamos una cosa que quería avanzar, que me parece que es el eje del paisajismo, es el protagonista. Nosotros aquí colocamos, como autor, le decidimos dar un rol a un círculo de piedras, a una pirca, que le da el protagonismo a este lugar, que cuenta la historia de esta obra. Este rehue tiene que ver, si bien explico y hago entender al espectador en dónde está, cuál es el lugar, cuál es la hora del día, cuál es el momento del día, otra cuestión fundamental es la intriga, el personaje, que en este caso no es un personaje que tenga un rol activo, que sea un animal, o sea una persona, o sea un habitante del lugar, sino que justamente aquí el personaje pasa a ser las piedras. Las piedras son las que le dan el sentido al paisaje, y a su vez el paisaje le devuelve el sentido a las piedras. Aquí en una obra distinta les muestro un paisaje también tomado aquí en la zona. Esto es de Mariano Moreno, acá en Cobunco, acá el río Cobunco, donde el paisaje, bueno, entendemos el lugar, entendemos los álamos blancos, el otoño, la tarde, y el protagonismo se lo brindamos al agua, justamente en una temática que veníamos trabajando con esto del petróleo, y que bueno, acá desarrollamos toda esta historia de este paisaje para contar en este personaje, que es la invasión del petróleo sobre los ríos. Y queríamos contar esto, y entonces le damos a las salpicaduras, a las transparencias y a todas esas cosas, le damos el rol de protagónico, ¿no? Y junto con, le muestro otro trabajo, no rompamos nada. También del mismo lugar, en Cobunco, que es un lugar muy lindo, muy cerca de acá, 20 kilómetros, donde contamos la historia, entendemos el lugar donde estamos, entendemos en la hora que estamos, en lo que queremos contar, y acá el protagonismo se lo vamos a dar al juego de perspectiva que tiene los árboles. Por eso fundamental cuando uno va a hacer un paisaje, cuando uno va a trabajar un paisaje, no es contar toda una historia plana, sino que si bien desarrollar una escenografía que explique lo que estamos viendo, pero darle el protagonismo a un actor en particular, sino como que el paisaje se distribuye toda la información de manera pareja, y la obra se torna un poco aburrida. Por eso es bueno tener un protagonista, y en este caso uno decide a qué darle ese protagonismo. Yo acá le muestro otra tela, que es un trabajo realizado acá en los ríos de la cordillera, acá en el Catalí, donde ustedes verán, digamos,
la perspectiva del río que viene bajando, las montañas de donde vendrían, y el protagonismo se lo damos a la luz y al reflejo en el agua de este paisaje, ¿no? Entonces tenemos un protagonista que es el agua. Entonces yo recomiendo, hay seguramente muchas formas de tratar y de trabajar sobre un paisaje, pero recomiendo que cuando uno está haciendo un desarrollo, darle un protagonismo, que es como uno crea cualquier tipo de obra. Puede ser una obra literaria, puede ser una película en cine, puede ser un cuento, una narración, digamos. Tener la presentación, tener la información, que no necesariamente puede ser toda, o sea, aquí las montañas del fondo uno las tiene que completar con la imaginación. Uno le parece que están, pero realmente no figuran, pero uno las imagina. Entonces ese juego de imaginar la escena es también parte de que uno trabaja con quién lo va a ver, ¿no? Y por otro lado, en el paisaje, bueno, darle el protagonismo que desarrolla la acción, que en este caso es la luz del cielo sobre el agua, y de este caso, como es una obra que se está haciendo todavía, va a ser todo este tratamiento de este árbol en el agua, con los distintos movimientos, y bueno, y eso es lo que nosotros vamos trabajando cuando hacemos paisaje. Por eso es muy fuerte, es muy interesante en nuestra zona, la línea del horizonte, nuestros espacios como paisajes son muy interesantes, y lo que tiene de bueno desde Zapala, y sobre todo para la zona norte, para aquellos que quieran iniciarse en el paisaje, toda la zona de la cordillera, toda la zona de Primeros Pinos en adelante, Pino Achado, Cabiahue, y yendo para Andacollo, bueno, todo lo que es el norte neuquino, tiene elementos muy importantes porque tiene esa síntesis, ¿no? No tiene esa selva que tiene San Martín de los Andes, Villa La Angostura, que es tan grande, tan inmensa, que realmente nos cuesta hacer paisajes panorámicos, porque si se quiere tiene un tratamiento muy homogéneo, porque al ser todo tan verde nos cuesta tomar algunas decisiones y nos cuesta encontrar protagonistas del paisaje. Por ello, que si ustedes se fijan en las promociones de la provincia de Neuquén, en todo lo que hace a turismo, en otros lugares, cuando mandan imágenes, siempre mandan las imágenes de Cabiahue, que Cabiahue tiene como si fuera una postal japonesa, ¿no? Tiene un laguito, un pino y una piedra, y bueno, y pone en síntesis lo que tiene que ser un paisaje, y por ello que es tan plástico el paisaje de Cabiahue. Si uno lo va en lo vivencial, le puede parecer un poco árido y un poco seco el lugar, pero a los efectos plásticos es muy importante. Y a los efectos plásticos, ahí es cuando vamos a hacer un paisaje, tener y ser claro en esto de encontrar un protagonista, de encontrar qué es lo que vamos a contar de ese paisaje. Si queremos contar todo, puede que desarrollemos la información de manera pareja y el paisaje sea aburrido. Por eso siempre es bueno darle esa forma. Aquí, en lo que va del paisaje, nosotros, bueno, los paisajes pueden ser tratamiento de la naturaleza, del natural, pero también nos podemos ir al paisaje urbano, al caserío, las calles de nuestro pueblo, los lugares que hay, los personajes de nuestro pueblo, y también
desde lo natural podemos llevarnos e irnos hacia la abstracción, y me parece que digamos, nosotros empezamos haciendo un trabajo, perdón, de casas y de espacios, y después el autor decide tomar una síntesis de cada uno de los espacios sin entrar en muchas anécdotas, sino más bien ser firme en el dibujo y en el desarrollo de alguna idea fuerte, y se puede hacer paisaje desde la abstracción, desde el trabajo abstracto. Y de esto se le puede dar una vuelta más de tuerca, y se pueden lograr trabajos, digamos, donde ya hasta, si se quiere, el paisaje anecdótico, el lugar, la puerta, la casa, la calle, el perro, todo eso deja de estar y ya pasa a ser un trabajo de mayor síntesis, de una síntesis mucho más apretada y de un trabajo abstracto. La abstracción puede ser, hay que considerar de manera importante la abstracción, porque la abstracción es una búsqueda intelectual, realmente es un método científico por el cual uno va trabajando el paisaje, y en la medida que lo va haciendo, que uno lo va internalizando, va logrando una síntesis y llega a imágenes por el estilo. Aquí no hay una suerte, aquí no hay pintura que se ha caído, pero sí puede ser una forma de encontrar y buscar una abstracción por un hecho de una pequeña suerte de haber tenido que algo que quedó y encontramos que quedó bien, y entonces lo dejamos. Pero básicamente el trabajo, las abstracciones y todo eso tiene que ver con la búsqueda del artista, la búsqueda de generar síntesis en el trabajo que uno va haciendo. Por ahí enseñar a dibujar o a pintar, por ahí es un compromiso que nos vamos a tomar para la próxima clase, pero esto es una charla más que nada, y por ahí enseñar a pintar es, si se quiere, parecido a enseñar a andar en bicicleta, digamos, ¿no? En el sentido de que no es muy difícil pintar, no es muy difícil combinar los colores, pero lo importante, tanto de pintar como de andar en bicicleta, se trata del lugar a donde queremos ir, de la búsqueda que queremos hacer, del proceso de lo que queremos expresar, y ahí es cuando realmente empezamos a disfrutar de esto tan apasionante que es, en este caso de las artes, la pintura, que es cuando empezamos a expresar lo que sentimos, lo que soñamos, lo que pensamos, en lugares imaginarios, lugares que realmente tenemos dentro de nuestros afectos, dentro de nuestros pensamientos, y bueno, y queremos expresarlo, y queremos contarlo, y queremos decirlo, y queremos plasmarlo, y por eso creo que pintamos. Así que lo que le decía, es un compromiso complejo enseñar a pintar. Me parece que con lo que todos en cierta manera sabemos, creo que es suficiente como para expresarnos y trabajar. Indudablemente uno, cuando empieza a andar, cuando empieza a tener nuevas búsquedas y quiere determinados datos y resultantes, va a estudiar, va a investigar, va a preguntar, va a ir a ver, va a presenciar, cosa de ir cargando esa información. Pero ya le digo, lo importante de la pintura es el camino que queremos hacer. Pintar es distribuir colores y formas, y que eso en un plano, y que esos colores y formas nos den una sensación. Así como distribuimos sonidos y silencios, y eso hace una melodía,
también aquí nosotros distribuimos colores y formas dentro de un plano y eso nos da una armonía que, bueno, es la que por ahí a nosotros nos gusta disfrutar y a lo que tratamos de hacer. Por eso el paisaje es una etapa importante, es una etapa por la cual todos pasamos y bueno, y por suerte en nuestra región, como les contaba, en el Museo de Bellas Artes de Neuquén tenemos muy buenos cultores que tenemos que verlos y tenemos que compartir los paisajes que ellos hacen. Así que bueno, agradecerle por estos minutos a los compañeros, amigos que tuvieron esta charla. Seguramente hemos estado intercambiando, hemos estado viendo comentarios que nos han hecho y que queremos seguir creciendo, queremos ir mostrando. Estamos allá, es nuevo, puede que técnicamente en expresar todo lo que estamos haciendo cometamos algunos errores, pero con el equipo de cultura estamos tratando de ir puliendo esos detalles y tratando de que sea una linda propuesta para hablar sobre arte, para hablar sobre pintura y que en Zapala tengamos un montón de pintores y de gente que se dedica al arte.